perdón, que es el libro que estamos estudiando, y hoy tomaremos unos cuantos versículos porque es tan amplio todo lo que encontramos en la palabra de Dios que en una sola prédica no alcanza para tomar todo. Así que no tenemos necesidad de correr, no vamos apurados y vamos a ir escudriñando paso a paso. Hoy veremos capítulo 16 del versículo 6 hasta el 10, hasta el 10 solamente, ¿verdad? Y luego más adelante hay otros temas muy importantes que no quiero avanzar hoy, sino que lo haremos después, ¿verdad? Después de esto. Entonces, Hechos 16, versículos 6 al 10, dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién prohibió acá? El Espíritu Santo. No dice Jesús, no dice Dios, el Padre, dice el Espíritu Santo. Es el Señor, ¿verdad? En este tiempo es el Dios que conduce a la iglesia. 7. Y cuando llegaron a Misia, ¿cómo se llamarían a los que viven en Misia? Los misios, ¿sí? Y cuando llegaron a Misia, bueno, Misia en el Perú significa limpio en otros lugares, ¿no? O sea, que no tiene nada de dinero, no tiene nada de plata, eso es un misio. Ahora ya sabemos de dónde vienen los misios. Ya. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? No permite. ¿A quiénes? Al mismísimo Pablo y su equipo misionero. El mismísimo Pablo, el Espíritu de Dios dice: aquí no entres, aquí no pasas, aquí no debes entrar. Este lugar no es para ti, o no es el tiempo, ¿no? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Descendieron a Troas, no pudieron entrar, ¿verdad? No pudieron entrar en Asia, no pudieron entrar en Bitinia, así que bajaron a Troas. Y entonces, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. ¿Qué hacía este varón macedonio en esa visión? Implorando, rogándole por sí mismo y diciendo: ¿no? Pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, por algo el Espíritu Santo no le permitió ingresar ni a Asia ni a Misia, ¿verdad? Pero el Señor tenía un destino para ellos, un lugar para ellos y un tiempo para ellos. No era lo que Pablo quería, era lo que Dios quería hacer a través de él. Así que el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué les parece? Ahí oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a guiarnos a toda verdad. Él es el que nos da vida nueva, Él es el que nos da el poder, la fuerza, Señor, que necesitamos sobrenaturalmente para vivir en victoria cada día. Gracias también porque Él es el que inspiró esta palabra, Él es el que nos dirige, Él es el que autoriza, Él es el que prohíbe también, y danos el discernimiento, la sensibilidad para saber reconocer lo que hacemos, Señor, que está dentro de tu propósito perfecto y lo que no está aprobado por tu Espíritu Santo. Danos a través de esta palabra revelación, danos entendimiento en esta palabra, Señor, que no sea solamente una palabra más, un mensaje más, que realmente aprendamos a discernir todo aquello que está en tu voluntad, que no es solamente el deseo, la buena voluntad, Señor, la disposición del corazón para hacer algo para ti, para servirte. No es suficiente con eso, sino que es necesario que tengamos tu aprobación, tengamos tu bendición en todo aquello que hagamos, que no vaya a ser que nos encontremos haciendo algo sin tu bendición, sin tu aprobación. Señor amado, danos claridad en esta palabra, edifícanos, corrígenos si es necesario, Señor, y bendícenos por medio de esta exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, yo le he puesto de título a esta parte: el Espíritu Santo en la obra misionera, y que se refiere en general a la obra de Dios o a cualquier área del ministerio, ¿verdad?
Porque la obra misionera tiene que ver con todas las áreas del ministerio. En la obra misionera se predica, se enseña, se visita, se ora, se reprende, todo lo que tenga que ver con el ministerio, ¿verdad? Está también en la obra misionera. Así que, ¿qué es la obra misionera? O sea, ¿cuál es el contenido de la obra misionera? Es bien sencillo, no tenemos que inventarnos nada nuevo. Todo está ahí en la palabra de Dios. No hay que hacerse una nueva visión y misión. Simplemente la palabra nos ha dicho claramente cuál es la obra que nos ha mandado a hacer el Señor. Es la gran comisión. Número 1, predicar el Evangelio. Número 2, hacer discípulos. Número 3, bautizarles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 4, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Enseñándoles que guarden esas cosas que Él nos ha mandado. Eso es parte de la obra que Dios nos ha mandado. ¿Ven? Entonces, no solo predicar, es también hacer los discípulos, es también bautizarlos, hacerlos parte de la iglesia local y luego entonces enseñarles. ¿Correcto? Muy bien. Ok, entonces, ahora, esta obra de Dios, esta obra misionera, esta obra ministerial, no se debe hacer en nuestra fuerza natural, en nuestra sabiduría o conocimiento natural. No es la forma que Dios quiere de nosotros. Ahora, que alguien lo puede hacer, sí lo puede hacer. Hay muchos que lo hacen. Pero por algo dijo el Señor en Lucas a los discípulos, antes de que vayan a cumplir este mandato de ir y predicar el Evangelio a las naciones, le dice, pero esperen en, ¿dónde? En Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y luego entonces, ¿verdad? Se va a predicar este Evangelio a todas las naciones. Ok, entonces dice, esperen hasta que sean investidos de poder. ¿Qué poder? El poder de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino ese poder? Hechos 1:8 también le vuelve a recalcar eso, ¿verdad? Dice, recibiréis poder, ¿verdad? El hombre busca el poder, pero el poder humano, el poder político, el poder económico, qué sé yo, ¿verdad? Pero el poder que la iglesia necesita está únicamente en Dios, ¿verdad? Y es un poder que sobrepasa todo lo natural, más que lo político, que lo militar, que lo físico, hermano, lo nuclear, ¿verdad? El verdadero poder está en Dios y viene por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dijo, van a recibir poder y serán testigos en todo Jerusalén, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último, los postreros de la tierra. Así que imagínense, hermanos, con Él sí podemos. Con Él sí podemos llegar hasta lo último de la tierra. Amén. A todas las naciones. Sí podemos con Él. En nuestra fuerza, en nuestra capacidad, algo podríamos hacer, pero es limitado. Algo, no es que uno no pueda hacer nada. Algo se hace, pero es limitado. Es mejor hacerlo con Dios que depender de nosotros mismos. Por eso dijo el Señor, separados de mí, nada, ¿verdad? No hay nada que puedan hacer. Así que necesitamos de Él. Y ese poder está disponible para la iglesia, está disponible para sus hijos y sus siervos. Todo aquel que quiera servir al Señor debe hacerlo bajo la dirección, bajo la unción, el poder del Espíritu Santo, para que su obra tenga fruto y su fruto permanezca. Amén. A veces hay fruto, pero no permanece en el tiempo. ¿Por qué? Porque no fue hecho con la aprobación de Dios, no fue hecho en el poder de Dios. Entonces necesitamos que el fruto no solamente sea por un momento visible, pero después se disipa como el humo, ¿verdad? Como el viento, sino que ese fruto sea permanente. Eso dijo el Señor. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. O sea, tenemos que llevar fruto. Y luego dice, para que vuestro fruto permanezca. ¿Eh? Entonces, el fruto que permanece es solamente aquel que viene de Dios. Amén. Porque Dios es el único permanente. Es el único eterno, ¿se dan cuenta? Entonces, así como sin Él nada podemos hacer, pero con Él podemos mucho. Amén. Nada podemos sin Él, pero con Él, David dijo, en Dios haremos proezas. En Dios derribaremos muros, murallas, quiere decir. O sea, sin Él no es posible, pero con Él todo es posible para aquel que cree en Él. En Él. Y todo lo puedo en Cristo. Entonces, todo es posible, no hay nada que no se pueda hacer. A los 12 discípulos se les desafió, ustedes ahora váyanse a todo el mundo, a todas las naciones. Y tenían plata, eran ricos, eran millonarios, ¿no? Tenían medios para hacerlo. Más bien el Señor dijo, no lleven ni oro ni plata. ¿Y cómo entonces va a ser sin oro ni plata? A ver, le decimos, de Pedro y Liz, se van, ¿a dónde los mandamos? África. A África. Y que se hagan colochitos ahí, Pedro. Los mandamos al África, se me van para allá.
Y lo primero que van a pensar es, no tengo plata. De repente, ni trabajo tengo, yo digo, de repente, ¿y cómo voy a ir? ¿Acaso Dios te ha preguntado si tienes dinero? Dios te está diciendo, vas a ir. Y si Dios dice algo, Dios lo hace. Además, mira, esta semana que estaba en Huancayo, yo le dije lo siguiente, estaba enseñando en un seminario. Y dije a los alumnos, miren, por si acaso, hablando del Ministerio de las Naciones, las misiones, por si acaso todos sabemos acá que el que invita paga, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? Así es. Entonces Dios te invita a las naciones, Dios te invita y te dice, ¿vas a ir? ¿No? ¿Quién paga? Dios. Él pues. El que invita paga, él está invitando, entonces él se encarga. ¿Cuál es el problema? O como dicen en el otro lado, ¿cuál es la problema? Entonces, olvídese, el dinero es lo último que uno se debe preocupar, ni preocuparse. El asunto es, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es el tiempo para hacerlo? ¿Es la manera en que debo hacerlo? O quizás lo estoy haciendo a mi manera, en mi tiempo y a como yo quiero, según mi deseo, o lo que yo quiero hacer. Porque si Dios te manda a hacer algo, pero tú te pones a hacer otra cosa que Él no te mandó, pero a ti te gusta hacer eso, o tú quieres hacer eso, o porque viste a otro que es algo bonito y llamativo, qué sé yo, entonces dices, yo también quiero hacer eso que Él hace, y te pones a hacer, pero Dios a Él le mandó a hacer eso, pero no a ti te manda a hacer otra cosa. ¿Me estoy explicando? La mano no puede hacer lo que hace el pie, ni el pie lo que hace el hígado, ni el hígado lo que hace el cerebro, ni el cerebro el corazón, y el pulmón, así. O sea, cada uno tiene una función diferente. Entonces, tienes que saber qué te mandó a hacer Dios. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu llamamiento? No te vayas a encontrar queriendo hacer algo para Dios y haciendo algo para Dios, no estás aprobado por Dios. Esto es lo que encontramos aquí. Le pasó al mismísimo Pablo, así que si a él le pasó, también a nosotros nos pasa, ¿o no, hermanos? ¿O no? O somos tan perfectos que le ganamos a todo el mundo y no fallamos nunca. No, somos seres humanos, sí nos equivocamos, pero por algo, gracias a Dios que nos ha dejado pasajes como este para enseñarnos, ¿verdad? Para dirigirnos, para corregirnos. Ahí sí se fueron los amenes, pero bueno. Así que por eso necesitamos caminar siempre llenos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, estén llenos del Espíritu Santo. Y el texto ahí quiere decir, estén continuamente siendo llenos del Espíritu Santo, constantemente. Cuando yo me voy a algún lugar a almorzar y usted sabe que acá nos gusta, cuando comemos, tomar como un fresquito, ¿no? Un refresquito ahí. Así que yo pido una jarra, no me gusta que me den un vaso, yo quiero una jarra. ¿Saben por qué? Porque mientras voy comiendo quiero ir tomando, bebiendo, ¿no? El refresco, ¿no? O sea, y cuando se vacía mi vaso, lo lleno de nuevo. Y me lo tomo, se vacía, otra vez lo lleno, ¿no? Y se vacía, otra vez lo lleno hasta que estoy saciado. Ahí también. A mí me gusta tomar, a mí me gusta comer así, lleno que esté el vaso. Así tenemos que estar del Espíritu Santo, lleno siempre. Y cuando se va vaciando, llénelo otra vez. Y está vaciando, llénese otra vez. Y eso es lo que significa este pasaje de Efesios. Estén siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. No un poquito, no más o menos, no, llenos siempre. Entonces siempre va a estar con gozo. Siempre va a estar con poder, siempre va a tener la fuerza de Dios para vencer cualquier crisis, cualquier dificultad, cualquier ataque del enemigo. Y venga quien venga, hermano, usted no va a decir, ay, ya no puedo, ya me va el pastor, rápido, urgente el pastor. No, usted dice, no, en el nombre de Jesús, con la misma autoridad que Dios le ha dado y en el poder del Espíritu Santo, fuera de aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Porque tiene la autoridad del Señor, porque está lleno de Él. ¿Se da cuenta? Entonces, a ver, así que el Espíritu Santo, además de que es la tercera persona de la Trinidad, es la autoridad en la iglesia, es la autoridad divina. Él es el que está aquí con nosotros. El Señor Jesús es el Señor, está sentado con el Padre a la diestra. Y Él mismo dijo, les enviaré otro, ¿verdad? Otro Consolador, que significa otro de la misma naturaleza que yo, que Él. ¿Me explico? Él ya nos dejó sus mandamientos, ya nos dio la comisión, ya nos dio los principios de vida, pero ahora el que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo, enviado por el Señor Jesús. Así que necesitamos esa comunión con Él. Necesitamos, ¿para qué? Para que nos oriente, nos guíe, nos enseñe, nos corrija, ¿verdad? Nos encamine en la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Para no ser hallados, o si acaso en algún momento estamos haciendo algo que no es aprobado por Dios, entonces el Señor te habla,
como hoy en día espero que nos hable a todos los que están recibiendo esta palabra, ¿verdad? Para encaminarnos. Porque imagínense, hermano, ¿de qué serviría? Yo tiemblo con esto que hace muchos años pensé, hace muchos años, leí en un librito pequeño, esos pequeños que a veces son de pequeñitos, pueden ser muy, muy pequeños, pero que tienen una gran sustancia y que enseñan tanto en una pequeña porción. Y como alguien dijo, lo bueno viene en frasco pequeño, ¿no? Ese librito pequeño, en una parte decía, este escritor decía, lo que yo más temo en mi vida, es un ministro de Dios, lo que más temo en la vida es llegar al cielo y decirle, el Señor dice esto, esto y esto y esto y esto, todo esto para ti, y que el Señor me diga, yo nunca te mandé a hacer eso. ¿Y de qué sirvió haber invertido una vida, mi vida entera, creyendo hacer algo para Dios? Es decir, de corazón, haciéndolo para Dios, pero Dios dijo, eso yo no te mandé a hacer. Tiemblo. O sea, gasté una vida, porque es la única que tenemos, solo una. Entonces gasté toda mi vida haciendo nada. Porque para Dios es nada. Escúchenme, ténganlo bien en serio. Para Dios es nada. Cualquier cosa que hagamos, así invierta 40, 50 años de su vida haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. No cuenta para Dios. Y si quieren una base bíblica, acuérdense donde el Señor Jesús habló, cuando el Señor Jesús habló de aquellos que decían, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre dijeron muchas cosas, hicimos milagros, ¿se acuerdan? O sea, estaban sirviendo al Señor en su nombre, no estaban en otra cosa, hicieron en el nombre de Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué les dice a ellos? Nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Dios no les mandó a hacer eso. Si Dios no te manda a hacer algo, no cuenta cualquier cosa que hagas. Con la vida, dedica todo tu dinero, dedica tu tiempo, dedica todo lo que quieras, pero si Dios no te manda a hacer eso, no está aprobado y no cuenta para Dios. Perdiste el tiempo, perdiste la única vida que tenías para servir. Amén o aire. Entonces me recuerdo otra lectura que tuve, otro hombre de Dios, y por eso sirven, ¿no?, las experiencias de hombres de Dios también, ¿verdad? Tenemos la Biblia por primero, primordial, principal, pero también nos sirven las experiencias. Alguien más escribió esto y dijo, el más grande fracaso de un hombre de Dios es hacer aquello que Dios no le mandó a hacer y tener éxito en eso. El más grande fracaso de un hombre de Dios es tener éxito haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Entonces, ante los ojos de los hombres, aplaudido, reconocido, todo, pero ante Dios no cuenta. Porque Dios no lo vamos a impresionar con grandes cosas que podemos hacer, o pequeñas también, pero si Dios no lo aprueba, no cuenta, no sirve. Es claro, ¿verdad? ¿Está claro? Yo creo que sí. Así que por eso, con mayor razón, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. Así que de aquí en adelante, pregunte siempre, Espíritu de Dios, ya que tú has venido a guiarme a toda la verdad, ¿es verdad que lo que estoy haciendo está en tu voluntad o no? Lo que hago y aún lo que dejo de hacer, ¿está aprobado por ti o no? ¿Es esto lo que tú me mandas a hacer? ¿Esto proviene de ti o no? Porque si no, nos podemos encontrar como Pablo, tratando de hacer cosas, intentando hacer cosas para Dios, sin la aprobación de Dios. A ver, veamos otra vez, vamos al texto. Estamos en Hechos 16, versículos 6 al 10. Y veamos ahí el liderazgo del Espíritu Santo. Otra vez, dice, estamos ya en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Y su equipo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, luego dice, les fue prohibido. Interesante, ¿no? ¿Les fue prohibido por quién?
por el Espíritu Santo, ¿hablar qué? La palabra. La palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios en Asia, que es Asia Menor, una parte, no es todo lo que hoy en día se llama Turquía, una parte solamente. ¿Okay? Pero en esa parte, el Espíritu Santo le prohíbe. ¿Prohíbe qué? Hacer la obra de Dios. Predicar el Evangelio, predicar la palabra. Y uno dice, pero ¿cómo un ratito? Si yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿cómo me van a prohibir hacer la obra de Dios? Usted puede estar haciendo cualquier cosa que llame la obra de Dios, predicar el Evangelio, hacer discípulos, levantar una iglesia, formar una célula, liderar, enseñar niños, lo que fuera, ¿no? Pero si Dios no te manda a hacer eso, no deberías estar ahí. Deberías abandonar inmediatamente. Porque aquí, miren, o sea, no estamos hablando que ellos se fueron a hacer alguna otra cosa diferente. Ellos estaban en la obra de Dios. Ellos fueron a predicar la palabra de Dios. Pero dice bien claramente que el Espíritu Santo les prohibió. ¿Saben cuál es la palabra ahí? Me gusta ir al original. Entonces, la palabra que se usa en el griego, ¿verdad? Es koluo y significa molestar, prevenir por palabra o acción, dificultar, entorpecer. Eso es lo que significa. Esta palabra que aquí se ha traducido como prohibir, otra vez significa molestar, prevenir por palabra o acción, dificultar, entorpecer. Entonces digo, ¿no?, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pastor, el ministro, el misionero, el líder de Dios, el servidor de Dios, cualquiera que sea, hombre o mujer, ¿verdad?, en cualquier ministerio que se encuentre, en cualquier labor o servicio que haga para Dios, debe tener la capacidad de reconocer, de discernir cuando el Espíritu Santo está poniendo dificultades, tropiezo, entorpeciendo lo que hace, y darse cuenta que no son los demonios, que no es el maligno, no es el diablo, no es el adversario. Me estoy explicando, ¿verdad? Aquí es el Espíritu Santo mismo, y una persona con poca sensibilidad espiritual, con falta de discernimiento, puede decir, el diablo se está poniendo, el diablo se ha levantado, ¿verdad? Y se pone a reprender al diablo y a los demonios, y no sabe que es el Espíritu Santo el que está entorpeciendo. ¿Qué pasa muchas veces? Pero aquí dice, gracias a Dios por esta palabra, porque aquí dice, el Espíritu Santo le fue prohibido, ¿no?, por el Espíritu Santo hablar la palabra en sí. Entonces, o sea, el hombre, mujer de Dios que está sirviendo al Señor debe tener la capacidad de darse cuenta que hay ocasiones, ¿no?, que el Espíritu Santo no le va a permitir hacer algo. ¿Les puede prohibir o no nos puede prohibir? O podemos decir, Señor, ¿cómo me vas a prohibir predicar la palabra? Un joven, un día estábamos en un centro de entrenamiento misionero, y este joven era músico en su congregación, dirigía la alabanza y todo. Y entonces en la, ¿cómo se llama?, cuando es la parte final, en la clausura de este entrenamiento misionero, pues empecé a hacer una actividad, nosotros llamamos la noche misionera, ¿verdad? Y con vigilia y todo, y toda la noche hay oración, adoración, y hay presentaciones de cada clase, o algunos que son escogidos para representar a su clase. Y entonces este muchacho quería salir a toda costa, era buen músico, buen cantante, quería salir a toda costa, quería salir adelante. Pero observamos en él algunas actitudes, algunas cosas que vimos que no estaba maduro, no era el momento. No es que andaba mal necesariamente, pero no era el momento para él. ¿Me explico? Así que dijimos, él quería subir y dijo, no vas a subir esta vez. Y se puso a hacer un berrinche, se puso pero todo enojado y resentido. Y pero ¿cómo es posible, pastor, que aquí a uno le prohíban alabar a Dios? Así, eso se llama manipulación. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Primero, rapidito te calmas, ¿verdad? Rapidito nomás, y primero te vas a portar bien. Aquí a ti nadie te está prohibiendo que tú vayas a alabar a Dios. Si tú quieres alabar a Dios, puedes hacerlo en tu cuarto, puedes hacerlo a solas, nadie te prohíbe, ¿verdad? Lo que tú quieres es salir en público y quieres figurar, que toda la gente vea que también lo haces, ¿verdad? Que te aplaudan, que te reconozcan, y de repente por ahí te promociones. ¿Sí o no? Se lo dije así bien directo, así como se dice. Como dice el dermatólogo, al grano. Entonces ya no tuvo más nada que decir, se cayó, no tiene razón. Hay gente así, que le gusta el reconocimiento, el aplauso, estar aquí, arriba, en el estrado, que lo vean.
Aquí en muchos lugares se llama a esa persona el figurete, ¿no? Me gusta figuretear. No porque quiera hacerlo para la gloria de Dios, sino porque quiere ser visto y aplaudido de los hombres. Eso no agrada a Dios. Y por eso, en ocasiones el Señor te dice, todavía no estás maduro. Si usted se ha dado cuenta, las selecciones, por ejemplo, de vóley y así, algunas selecciones, atletismo, que participan en olimpiadas, campeonatos mundiales, si usted se ha dado cuenta, muchos llevan, además del equipo principal, llevan un segundo equipo. Y ese segundo equipo, que no son los suplentes, sino que es otro, ¿verdad? Que son, digamos, aquellos que están en formación, que tienen digamos, una proyección a ser muy buenos atletas, muy buenos deportistas en su disciplina, ¿verdad? Pero que el entrenador maduro, sabiamente, lo lleva para que vaya agarrando cancha, como se dice, agarrando experiencia, ¿verdad? Viendo todo eso. No los ponen de inmediato, no los ponen de una vez, aunque sean muy buenos ya, pero siendo jóvenes un poco inmaduros todavía y con un poco de experiencia, entonces los llevan primero para aprender de los que ya son experimentados, ¿no? Y cómo se debe participar y cómo se debe relacionar y cómo es la disciplina dentro de una, ¿cómo se llama eso? Cuando están concentrados, una concentración, etcétera, etcétera. Simplemente para que aprendan. Y hay gente que no ha entendido que está en esa etapa de formación y de entrenamiento, pero quieren ya. Porque sí tienen dones, sí tienen talento, sí tienen un llamado, sí tienen un ministerio, pero quieren ya estar arriba, ya quieren un púlpito, ya quieren un nombre, ya quieren un título, ya quieren un cargo. ¿Me estoy explicando? Y no entendieron. Y por eso demoran más, atrasan más su tiempo. Mire el versículo 7. Por una vez, en el 6, el Espíritu le prohíbe. Y en el 7, una vez más. Y cuando llegaron a Misia, que estaban los misios, intentaron ir a Bitinia. Hicieron el intento. Quiere decir que ellos caminaron, ellos adentraron, ellos gastaron tiempo, gastaron dinero, porque para trasladarse hay que gastar de todo, ¿sí o no? Entonces ellos intentaron, trataron, avanzaron para entrar a Bitinia. ¿Qué? Siempre hacer la obra de Dios, la obra misionera, predicar el evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Dice el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. No se lo permitió. ¿Saben cuál es la palabra aquí? Esto sí me asombra tremendamente. Y ojalá los que están oyendo, ¿no? Todos los que oyen la palabra, le pongan mucho cuidado a lo que significa esta palabra. Cuando aquí dice que el Espíritu no se lo permitió, es la palabra eao. 3 vocales, E-A-O, eao. ¿Sabe qué significa? Significa dejar solo. Significa hacer solo y sufrir solo. Dejarlo solo. ¿Saben qué significa eso? Que cuando Pablo y su equipo misionero avanzaron para entrar ahí a Misia y ellos caminaron, el Espíritu los dejó. Ustedes vayan, pero yo no voy con ustedes. ¿Qué les parece? Vayan, quieren ir, vayan, pero yo no lo apruebo. Y como no lo apruebo, entonces ustedes se van solos, yo no voy con ustedes. No estamos diciendo que perdieron el Espíritu, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Tenemos el Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios puede estar en nosotros, pero no estar con nosotros. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo aquí. Porque siempre tenemos, al haber nacido de nuevo, tenemos el sello del Espíritu y Él habita en nosotros. Pero aún teniendo el Espíritu en nosotros, no podemos tener la aprobación, la compañía, la dirección, la bendición de Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay lugares y cosas que podemos estar haciendo solos. A ver, díganlo, solos. Solos. En su fuerza humana. En la fuerza humana y en capricho humano también. Porque uno puede decir, no, pero yo lo voy a hacer porque yo sé que esto es la voluntad de Dios. Porque yo sé que esto le agrada a Dios. Porque yo sé que esto no. Y nadie a mí me va a decir, me va a prohibir de nada. O sea, nadie. ¿Qué significa nadie? Ninguna autoridad, ninguna persona, ningún hermano, ningún pastor, ni el mismo Espíritu de Dios le va a prohibir a usted. Porque ese es nadie, ¿no? Pero Pablo, siendo el apóstol, Pablo, quien sabemos, también se equivocó. Bueno, no digamos que se equivocó. Él trató en su humanidad, en su buen corazón, de llevar el Evangelio a todas las naciones, que a eso fue enviado. Trató de ingresar a Misia, pero ese lugar no era para él.
Quiso entrar a Asia, tampoco era para él. Si usted lee la historia, tanto en la Biblia como en la historia cristiana, va a encontrar que esos lugares fueron evangelizados después. Y aún Pablo llegó después, pero en ese momento no le fue permitido. Y Pedro cuando habla, cuando escribe Pedro 1:1 ahí, relata, están las mismas regiones que acá se menciona que el Espíritu no le permitió a Pablo. Pero Pedro menciona que ahí había cristianos. O sea, hay cosas y hay lugares que Dios ha reservado para algunos y que no son para usted, son para otros. Y hay lugares que Dios le ha dado a usted, pero que no es el tiempo, habrá otro tiempo. Pablo más adelante va a llegar a algunos de estos lugares, pero ese no era el tiempo de Dios para él. ¿Me explico? Y eso se aplica para cualquier labor que hagamos en el Señor. Quizá usted tiene un llamamiento en algún ministerio, en algo, gloria a Dios, amén. ¿Quién no quiere servir al Señor y desarrollar lo que Dios nos ha dado? Amén. Pero sepa esperar. Pablo estuvo años, ¿verdad? Menciona ahí en Gálatas que estuvo años en Arabia. ¿Qué haciendo? Mientras fue instruido por el Señor. Hay que saber esperar. Míreme, a ver. Entonces dice, cuando dice que el versículo 7, ¿verdad? Pero el Espíritu no se lo permitió, significa dejar solo, hacer solo, sufrir solo. Y hay gente que va a decir, pero yo solo estoy haciendo esto. Es cierto, usted solo está haciendo, porque Dios no lo está probando. Por eso no tiene apoyo, no tiene respaldo ni de Dios, y no ve también, ¿verdad?, el fruto de su trabajo. Entonces comienza a sufrir, y aquí dice sufrir solo. Dice, por causa de Cristo estoy sufriendo. Yo le digo, no es por causa de Cristo, es por causa de lo que usted quiere hacer para Cristo. Que aunque no sea malo, pero como Dios no lo aprueba, entonces le trae dificultades mayores, ¿verdad?, que le causan dolor, pena, sufrimiento, ¿verdad? Y usted se pone a llorar, entristecido, sin saber que Dios no aprueba eso y usted está sufriendo en vano. ¿Me explico? Por eso digo, voy a leer lo que escribí acá. Qué importante es saber discernir si el Espíritu de Dios realmente está aprobando lo que haces. Así sea que estés orando, predicando, enseñando, liderando, haciendo misiones o sirviendo en cualquier área del ministerio. Pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para retroceder lo avanzado? Como Pablo, porque ellos avanzaron, pero tuvieron que retroceder. ¿Estás listo para dejar de hacer lo que haces? Si te das cuenta que estás siendo guiado o guiada por otras voces, que no es la voz del Señor, que no es el verdadero Espíritu de Dios que te está guiando, sino otras voces de cualquiera quien sea, pero no es el Espíritu Santo. ¿Estás listo? ¿Tendrás la suficiente humildad para reconocer que estás haciendo cosas, aunque se trate del servicio a Dios, sin su aprobación, sin su bendición? ¿Serás lo suficientemente humilde para decir es verdad? Esto ni siquiera me preocupé por preguntar, o no estoy seguro que sea la voluntad de Dios, aunque sea algo que tiene que ver con el servicio a Dios. Pero si Dios no la aprueba, ya lo dije antes, lo vuelvo a decir, no cuenta. Entonces no pierda más tiempo, no pierda su vida haciendo lo que Dios no le ha mandado a hacer. ¿Saben qué significa eso? Significa que el solo hecho de hacer algo para Dios no garantiza que Dios lo va a aprobar, no garantiza que Dios lo va a bendecir, no garantiza que va a haber fruto, ¿no? Porque si Dios no lo aprueba, entonces ¿cómo lo va a bendecir? ¿Me explico? Pablo intentó ingresar con su equipo, pero tuvieron que devolverse. Ahora, usted se imagina eso, póngase en el lugar de Pablo. Pablo es el líder. Pablo está a cargo de ese equipo misionero. Pablo es el hombre de Dios, el que lleva la batuta, el mando, la dirección. O sea, la gente, su equipo lo considera, ¿no? Es el hombre de los milagros, el hombre lleno del Espíritu. Pero él mismo tiene que ser humilde para reconocer que cuando le dice vamos a Misia, ¿no?, y todo el mundo lo sigue, y después el Espíritu no le permite, y se da cuenta que está solo. O sea, tuvo la sensibilidad para darse cuenta que el Espíritu Santo lo estaba probando y no lo estaba acompañando. Y al darse cuenta de eso, tuvo que ser lo suficientemente humilde para, ¿saben qué, muchachos? Deténganse un momentito, aquí el Señor no está con nosotros. En vano estamos tratando de hacer esto, ¿sabe qué? Devolvámonos. Y se devolvieron.
¿Cómo queda él como hombre de Dios? Hay que yo le diga a ustedes, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, pero ¿sabe qué? Ya no lo vamos a hacer porque Dios no está aprobando esto. Entonces ese pastor, o sea, total, entonces ¿quién lo quiere hacer? Pues nos dice que sí, después nos dice que no. O sea, ¿cómo queda uno? El orgullo de uno puede hacer que no, esto no lo puedo decir porque quedó mal, que van a pensar los hermanos. Bien, pónganse el corazón de Pablo, pónganse en sus zapatos, como se dice. Tuvo que tener la humildad para reconocer, ¿o no? Y desandar lo andado. Aunque hayan gastado lo que hayan gastado, igual, tuvieron que devolverse. Y descendieron a Troas, dice. Esperando dirección de Dios. Porque si el Espíritu no le encuentra ni a Asia, ni a Misia, que esa es Turquía, y iban a ir hacia el noreste, estaban yendo, mejor dicho. Y eso significa que iban a entrar a la parte de Europa Oriental, donde era la antigua Unión Soviética, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ahí iban a entrar, por Georgia, Kurdistán y toda esa zona. Y de ahí, tranquilamente pasar de Rusia hasta la zona de, ¿cómo se llama esto? Los mongoles, Mongolia y hasta la China. Esa es la zona, esa es la dirección por donde ellos estaban yendo. Y el Cristo dijo, ahí no entran, ¿no? Y después los guía para otro lado. ¿A dónde los lleva? Ahorita vamos a ver. O sea, no es lo que yo quiero, ¿no? Ni es que mi capricho me haga insistir en algo que no está siendo aprobado por Dios. ¿Me explico? Tenga cuidado, tenga mucho cuidado de no encontrarse haciendo algo que Dios no le está aprobando. ¿Usted puede seguir haciéndolo? Sí, sí, pero lo está haciendo solo, sin el respaldo, sin la cobertura, sin la bendición de Dios. Dígame si se entiende o no se entiende. Ok, se entiende. Entonces, como el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda verdad, y esa verdad es la palabra de Dios, y Dios mismo es verdad, entonces eso significa que se está refiriendo a sus propósitos y sus planes perfectos, hablando de la obra de Dios, ¿sí? Entonces, mire, cuando alguien con sinceridad quiere servir a Dios, aunque se haya equivocado, ¿ok? Porque todos como seres humanos nos equivocamos, nos equivocaremos, ¿cierto? Somos seres falibles. Pero cuando de corazón usted desea servir a Dios y Dios ve un corazón sincero, humilde, entonces Dios le va a guiar. Y por eso creo que hoy, en este momento, Dios está hablando no solamente a los que estamos aquí en la iglesia, sino a las personas que nos están oyendo, ¿verdad? Ministros, colegas, compañeros, consiervos en la obra del Señor. Y Dios no nos va a dejar solos. Dios no quiere que andemos solos. De hecho, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, refiriéndose a tener compañía, una compañera, ¿no? Pero eso también se aplica en la obra de Dios. Mucho más, ¿verdad? De trabajar sin la compañía, sin la cobertura, sin el respaldo, ¿verdad? De Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando de corazón quieres servir a Dios y buscas al Señor y esperas en el Señor? Dios te va a guiar por su Espíritu Santo y te va a encaminar cuando de verdad, de corazón humilde, dice: Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios te va a encaminar, Dios te va a guiar. ¿Cómo lo hizo? En el caso de Pablo, y Dios lo puede usar otras formas, pero en el caso de Pablo, en esta situación que estamos viendo, mientras que ellos fueron a Troas, descendieron a Troas, dice, y seguramente estaban descansando y esperando en el Señor, ¿verdad? Y Pablo, que era un hombre de oración, lo más seguro que se pusieron a orar. Estaban orando, clamando y esperando dirección de Dios. Entonces Dios responde y Dios le da una visión. A ver, veamos versículo 9 y aún el 8, ¿no? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahí descansan, ahí reposan, están esperando dirección de Dios. Entonces versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Quién envía la visión? En Job dice que Dios habla por medio de visiones y de sueños, ¿ok? Entonces en este caso le manda una visión. En esa visión hay un varón macedonio que estaba en pie, ¿verdad? ¿Un varón de dónde? De Macedonia. Por eso era macedonio. Macedonia es la región de Europa, ¿verdad? Está cerca a Grecia y cerca de la antigua Yugoslavia, que se dividió en 6 naciones. Ahí, ¿ya? Entre Grecia y Bulgaria, ahí está Macedonia. Entonces, aquí tenemos una europea, ¿cierto? Esa es la zona, ¿no?
Meki, bienvenida, Dios te bendiga. Y entonces, un varón de ese lugar se presenta, seguramente con todos, porque ¿cómo se dio cuenta Pablo que era macedonio? Su vestimenta, el lenguaje, ¿verdad? Que es de alguna forma, pero más claramente, para que no tenga dudas, ese varón que aparece dice, ven a Macedonia, o sea, pasa a Macedonia. Esta palabra pasa significa ven también. Ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona de verdad se dispone a hacer algo en la perfecta voluntad de Dios, Dios va a estar presente. Y Dios te va a guiar, te va a reorientar tu camino, ¿no? Y te va a sacar de que no pierdas tu vida, no pierdas tus recursos, no pierdas tu tiempo haciendo algo para Dios, pero que Dios no aprueba y que al final no contará. Y pierdes hasta tu corona, pierdes tu recompensa que está reservada en el cielo por no hacer nada. ¿Cómo que no hice nada? Hice un montón, sí, hiciste un montón, pero que Dios no aprobó, por eso no cuenta para Dios. ¿Está clarito? ¿No? Muy bien. Entonces, yo digo acá, ¿a quién le mostró Dios, de todo el equipo misionero, a quién le mostró la visión? Cuidado con eso, atento a eso, atento a eso. ¿A quién le mostró la visión? Pablo. A Pablo. ¿Quién era Pablo en ese equipo? El líder. El líder, la figura de autoridad, ahí, ¿verdad? Entonces, ¿a quién Dios podía haber revelado a Lucas, que es el que escribe este pasaje? Sí. ¿Podría haberse revelado a Silas o a cualquier otro? Sí, sí podía, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque Dios trabaja a través de hombres bajo autoridad. Y a través de esas autoridades establecidas por Dios es que Dios va a guiar a los demás. Y eso significa que todos los demás que eran parte del equipo de Pablo tenían que caminar bajo esa autoridad. La visión le fue dada a la autoridad. Aló, lo voy a decir otra vez. La visión para hacer la obra de Dios le fue dada a la autoridad establecida en ese equipo. Y eso significa para nosotros como principio que nadie debería estar haciendo algo si no camina bajo autoridad y no sigue la visión que Dios da a esa autoridad. Porque si no, entonces cada uno va a querer hacer su propia visión, su propio ministerio, su propio camino, su propia obra. Al final todos haciendo lo que quieren, lo que pueden, lo que desean, aunque sea de buena voluntad, pero cada uno dispersos sin seguir la verdadera visión de Dios dada por medio de la autoridad establecida por Él. El silencio lo dice todo. ¿No? ¿Qué más? Leo algo más que escribí. Seguramente hay muchos planes que hacemos como hombres y mujeres de Dios, con un corazón dispuesto para su obra, pero no es suficiente con solo tener el corazón dispuesto, como muchos dicen, no es suficiente. Es necesario someter todos estos planes a la aprobación y la dirección del Señor de la obra. Sométalo a Él. Si Él dice esto no apruebo, esto no va, esto no está bien, ¿no? Salte de ahí, ¿no? Es decir, deja de hacer eso, quiero decir. Entonces debemos tener la humildad y la decisión, ¿verdad?, de hacerlo. Así que yo veo aquí que Dios revela su propósito perfecto a aquellos que de verdad quieren hacer su obra, no a aquellos que por capricho quieren continuar haciendo lo que están haciendo, aunque Dios no lo apruebe. Que aunque se dan cuenta que no están siendo aprobados, que están haciendo por su cuenta, ¿verdad?, algo para Dios, pero Dios no lo está respaldando, aún así se voy a seguir haciendo, no me importa. Entonces, eso no tiene la bendición de Dios. Voy a terminar diciéndoles algunas cosas, 7 cositas. ¿Cuáles son? O sea, que no basta con solo saber que tienes un llamado de Dios, sino que más importante es aprender a caminar bajo autoridad, recibiendo guianza de Dios y sabiendo esperar el tiempo para desarrollar el ministerio o labor que Dios te ha encomendado, ¿no? Así sea mucho tiempo, sea poco tiempo, pero camine bajo autoridad y sea guiado por esa autoridad. Ahora, antes de decirle estas 7 cosas que yo veo aquí, en este versículo, 7 cosas que yo encuentro acerca de cuando hay una verdadera visión, qué es lo que nos confirma, qué es lo que encontramos cuando hay una verdadera visión de Dios.
Le voy a dar 7 claves para reconocer una verdadera visión de Dios. Pero antes de darles esas 7 claves que encuentro aquí, yo le pregunto a todo el que está oyendo y viendo: ¿estás listo? ¿Estás lista para cambiar tus planes, aunque te hayan costado tiempo, dinero, inversión? Pero estás lista para obedecer y seguir los planes de Dios bajo la autoridad establecida por Él en su tiempo. Si estás listo, esto te va a servir. Si no estás listo, en vano es. Pero le voy a decir igual, ¿no? Confiando que tome una correcta decisión. Así que miren, claves que nos ayudan a reconocer cuando una visión realmente viene de Dios, ¿ya? Basados en este pasaje. Número 1, hay convicción. Convicción, es decir, una completa seguridad de que está siendo dirigido por Dios. ¿Okay? Más allá de tener paz, que mucha gente dice, no, si tienes paz es de Dios. No, pues ya les he dicho, la paz es un fruto del Espíritu, ¿no? Una buena relación con Dios hace que tengas amor, gozo, paz, paciencia, es fruto del Espíritu. Así que eso no es una garantía, tener paz no es garantía que Dios te está guiando. Más que tener paz, debes tener convicción, es saber ciertamente, tener la confianza plena, la completa seguridad, la certeza total de que Dios está probando eso. ¿Okay? Dios está contigo, está siendo dirigido por Dios. Aquí lo vemos a Pablo, ¿no? Voy a leer el versículo 10 para continuar. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ellos no hubieran partido hacia Macedonia si no tuvieran esa convicción, ¿sí o no? Porque ya habían sido prohibidos 2 veces. Así que ellos, al ser prohibidos por el Espíritu 2 veces, ellos estarían así como alertas, ¿cierto? Y si acá hacemos también y no nos deja el Señor, pero acá ya no vemos más prohibición, ¿verdad? Tenían la convicción ahora que el Espíritu de Dios los estaba guiando, ¿ve? Por eso, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto, convicción. ¿Ok? Segunda cosa que hay, segunda clave para reconocer una visión de Dios, hay renuncia. Renuncia. ¿Ya? Una visión de Dios para el servicio de Dios. Renuncia. Es decir, dejamos de hacer lo nuestro para hacer lo que Él realmente quiere. Ellos desandaron, dejaron de intentar, porque estaban intentando entrar ahí a Misia, ¿verdad? Pero entonces dejaron de hacer lo que ellos querían, lo que ellos pensaban, lo que ellos deseaban, ¿verdad? Aunque sea de buen corazón, de buena voluntad, pero dejaron eso, ¿verdad? Para hacer lo que realmente Dios les estaba guiando a hacer y mandando a hacer. ¿Estamos? Entonces hay renuncia a nuestros planes por los planes de Dios. ¿Okay? Número 3, hay dirección. Hay dirección, o sea, ser encaminados. Entonces somos encaminados a dirigir o redirigir nuestras decisiones guiados por la dirección del Espíritu Santo y no por nuestros deseos o caprichos personales. Entonces hay dirección, ¿ya? Es decir, ser encaminados, ser dirigidos por el Espíritu de Dios, ya no por nuestra buena voluntad, no por nuestros deseos humanos, por más bonitos, por más buenos, por más sanos que sean, pero si Dios no lo prueba, entonces, hermano, no sirve, ¿ok? Déjese guiar, déjese dirigir. El Espíritu de Dios dirigió al equipo misionero, a todos los que servían por medio del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, número 4, hay disposición. Después de la dirección, entonces viene la disposición. ¿Ok? No es lo primero el corazón dispuesto, primero es tener convicción. Cuando tienes convicción, entonces renuncias a lo que quieres hacer y entonces el Espíritu de Dios te dirige porque ya dejaste lo tuyo, entonces ahora sí te voy a dirigir. Porque ya no estás intentando hacer lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Entonces te encamina, te dirige. Una vez que te diriges vas a encontrar disposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corazón de un buen creyente siempre estará dispuesto para servir al Señor cuando tiene la seguridad que está haciendo aquello que es agradable y está aprobado por Él. ¿Sí? Entonces uno se dispone a servir al Señor. Por eso dice aquí, ¿ya? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida. Entonces estaban dispuestos, se dispusieron, no solamente Pablo, sino todo el equipo. Así es. Así. ¿Estarían cansados? Posiblemente. ¿Estarían medio frustrados? Posiblemente, porque intentaron en una, intentaron en otra, y ahí no tenían pues, buses, no tenían carros, no tenían, o sea, era que caminaron y se cansaron y pasaron el polvo, el calor y todo, y gastaron plata y comida y todo lo demás, ¿no? Y hicieron una y lo hicieron otra. Uno se puede sentir frustrado, están queriendo hacer la obra de Dios. Pero cuando ellos reconocieron
lo que el Espíritu de Dios le mostró en la visión, sí, seguridad, entonces viene la disposición. Esto sí es de Dios. Ahora, aquí sí entramos con todo. Vamos. ¿Me explico? Después de la disposición, tenemos el compromiso. ¿Ok? Una visión que viene de Dios va a generar compromiso. No solo en usted, sino en la gente que camina con usted. La gente que trabaja o que va a trabajar con usted. Entonces, no se preocupe buscando gente comprometida, sino preocúpese de tener la visión de Dios, de seguir la visión de Dios, de ser guiado por el Espíritu de Dios en lo que Él realmente quiere hacer en usted y a través de usted, ¿verdad? Pero bajo autoridad. Entonces, usted va a encontrar ese compromiso, porque la gente se compromete a apoyar cuando hay una visión de Dios, cuando sabe que realmente esto procede de Dios. ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios? O sea, qué buen cristiano, qué buen ministro no quiere hacer la voluntad de Dios. Y cuando reconoce que algo está en la voluntad de Dios, entonces dice, aquí yo me meto con todo. Como decíamos en mi generación, decíamos con zapato y todo, decíamos así, ¿no? O sea, completamente comprometidos, ¿no? Entonces, cuando alguien sabe que esta visión cuenta con la aprobación de Dios y su bendición, entonces la gente se compromete, así es. O sea, no hay que estar insistiendo ni nada, el Señor mismo mueve a la gente. Ustedes saben que estamos preparando en este tiempo una conferencia nacional para pastores. Conferencia de avivamiento, que es un retiro nacional para pastores, ministros y servidores de Cristo. Y es nacional, y es un trabajo enorme. Pero Dios está poniendo a la gente que está ayudando en esto, porque obviamente uno solo no lo puede hacer. Y Dios está poniendo a la gente. ¿Saben por qué? Porque hay visión de Dios. Y Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, se encarga de confirmar eso en los corazones. Y la gente que es sensible, la gente que es espiritual, reconoce, la gente que es madura, reconoce y dice, esto es de Dios. Y solo se compromete, sin necesidad de estar forzándolos o ofreciéndoles premios, recompensas, no. Uno lo hace, el que ama a Dios lo hace de buena voluntad y se compromete. ¿Qué más? Dos cosas más que respaldan una visión de Dios. Número 6, recursos. Recursos. Entonces, cuando hay una visión que es de Dios, Dios va a proveer los recursos, sean recursos humanos, o sea, la gente, o sean los recursos financieros y todo lo que se necesite, no toda la logística, todos los recursos cuando están aprobados por Dios, entonces Dios va a dar los recursos. ¿Han oído la palabra provisión? ¿Provisión? Sí, ¿no? Y decimos que Dios provee, porque provisión. ¿Saben que esa palabra la podemos poner en dos palabras, separar en dos palabras? Es provisión. Y pro es un prefijo, ¿no? ¿Qué significa qué? Pro, ¿qué es? A favor de, ¿no? Todo a favor de, ¿ok? O en favor de. Entonces, provisión quiere decir que cuando hay visión, entonces habrá provisión. Otra vez, cuando hay visión verdadera de Dios, usted puede tener la garantía, la seguridad que habrá la provisión también. Y eso lo vemos una y otra vez. Aquí en la iglesia, usted sabe, hermano, todo lo hacemos de cero, todo lo hacemos por fe, y todo lo que hemos hecho en la voluntad de Dios, Dios ha dado la provisión. ¿Sí o no, hermano? Cuando caminamos con visión, está la provisión asegurada. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos este equipo que le dijo, vayan a Macedonia. Eso estaba más lejos, ¿sabes? Por si acaso. No estaba tan cerca de donde ellos se encontraban. Eso estaba más lejos. Vaya al mapa mundo y va a encontrar. Eso estaba más largo, mucho más para aquellos tiempos. Así que necesitaban más recursos, más tiempo, más trabajo, más economía, ¿verdad? No obstante, Dios proveyó todo. Y llegaron a Macedonia. Y en Macedonia está Filipos, que acuérdense que fue una de las iglesias que estableció el apóstol Pablo. La iglesia más amada posiblemente por el apóstol Pablo y la que más amó al apóstol. Porque cuando usted lee la carta que le envía a Filipenses, capítulo 4, le dice, oh Filipenses, cuánto me alegro que al fin, como quien dice, por fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Lo cual esperaba, dice. Dice, porque ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino tan solo vosotros, oh filipenses. Esta llegó a ser la única iglesia de todas las iglesias que fundó Pablo, que se cree que fueron unas 50, ¿verdad? La única iglesia que respaldó, que ayudó, que proveyó el ministerio de Pablo. La iglesia que... ahí. ¿Y dónde fue que lo envió el Señor? A Macedonia. Capital, Filipos.
¿Quiénes fueron los únicos que sostuvieron, que ayudaron a Pablo? Esta iglesia. O sea que, al mirar en la provisión en el tiempo, si Pablo hubiera insistido caprichosamente, digamos, en meterse a Misia o a Asia, hermano, no hubiera tenido la provisión de Dios que vino por medio de esta iglesia, que la ayudó, la auxilió. ¿Me estoy explicando? Por eso le digo que la visión de Dios le asegura la provisión de Dios, los recursos. Amén, gloria a Dios. Hay que seguir la visión de Dios, no la nuestra. Y por último, el número 7, habrá frutos. Frutos. Porque toda visión que proviene de Dios siempre tendrá buenos frutos cuando se cumple según sus planes, su tiempo y su voluntad. Anoten esas tres cosas. Esas tres cosas. Sus planes, su tiempo y su voluntad. ¿Ya? Entonces, hermanos, el fruto es lo más hermoso, ¿no? Porque una persona que trabaja, sirve y nunca ve fruto, uy, hermano, eso sí ya desanima, ¿no? A cualquiera, ¿verdad? Pero el fruto te levanta, te da un ánimo, te revitaliza, ¿no? Y te da una satisfacción. Y dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, su fruto. ¿Ah? Si hay fruto, amén. No importa cuánto costó, no importa cuánto esfuerzo, no importa cuán difícil fue, no importa si lloré, si sufrí, no importa, pero que haya fruto. Que haya fruto. Si hay fruto, gloria a Dios, valió la pena, valió el tiempo, valió el esfuerzo, valió las lágrimas, valió todo. Amén. Pero que haya fruto. Pero si hago y no hay fruto, entonces no fue la misión de Dios. Y gasté mi tiempo, mi vida, recursos en vano. Que no seamos hallados, amados y amadas, que no seamos hallados haciendo algo, amando al Señor, queriendo servir al Señor, pero haciendo algo que Dios no aprueba, que Dios no bendice y que no cuenta para Él. ¿Entendido? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Permítanme darles unas conclusiones que escribí acá mientras se va poniendo de pie. Número 1. Para tener la aprobación del Señor en su servicio a Él, dispóngase a servirle renunciando a sí mismo y a sus deseos personales. No es lo que usted quiere hacer. Dios no está interesado en lo que usted quiere hacer para Él, por más bueno que sea, sino en que usted haga lo que Él quiere hacer a través de usted. No es lo que usted quiere, sino lo que Él quiere a través de usted. Número 3. Ponga en las manos de Dios todos sus planes, todas sus metas, todas sus actividades. Póngalo en la mano de Él. Pida al Señor que le guíe por su Espíritu Santo y sométase a la autoridad que ha sido establecida por Él. Y número 4. Haga lo que haga todo para la gloria de Dios. No por usted, ni siquiera para su congregación. Hágalo para la gloria de Dios. Y eso dice la Biblia. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Amén. Este es un secreto porque hay otros secretos, pero este es un secreto para tener éxito en nuestro servicio a Dios. Ok, vamos a orar. Les voy a invitar a que se pongan de pie, ¿verdad? Y despedimos a nuestros hermanos del Facebook y los que nos acompañan ahí en las naciones. Que Dios los bendiga mucho. Quiero que levanten sus manos.